Hay mundos que no se construyen con ladrillos ni con acero, sino con viento, con musgo y con recuerdos. Hay lugares donde las casas caminan, los trenes se deslizan por el agua y los dioses duermen dentro de un río contaminado. En esos mundos, una niña puede salvar a sus padres sin violencia, solo con coraje, trabajo y una dosis de ternura. Y en todos ellos flota el nombre de un artesano japonés que no quiso ser ni estrella, ni genio, ni leyenda. Hayao Miyazaki. Hoy vamos a viajar al corazón del cine de animación más profundo y más humano del último siglo. Pero no solamente vamos a hablar de dibujos ni de películas, vamos a hablar de heridas que nos cierran desde la guerra, de la infancia como un espacio sagrado, de la naturaleza como una criatura viva. Vamos a hablar de cómo un hombre callado, de trazo firme y mirada nostálgica, logró que el mundo entero escuchara los árboles, respetara los espíritus y se detuviera por un momento a observar el cielo. Porque Miyazaki no inventa fantasías, las revela. No recuerda que la magia está en lo cotidiano, en una tetera que humea, en un tren que nunca llega, en un espíritu sin rostro que solo quiere pertenecer. Y en una industria dominada por princesas y superhéroes, él eligió contar historias donde lo más heroico es limpiar un río, ayudar a una anciana o perdonar a un monstruo. Así que vamos a subirnos a ese tren que no tiene un destino claro. Vamos a entrar a ese túnel que transforma lo que somos y vamos a escuchar lo que Hayao Miyazaki tiene para decirnos sin palabras en lo que no se ve. Hayao Miyazaki nació en Tokio en 1941, en el fragor de una guerra que desgarraba a Japón y al mundo. Su infancia transcurrió entre sirenas antiaéreas, ciudades incendiadas por bombas y un país que veía cómo el cielo dejaba de ser promesa y se convertía en amenaza. Desde muy pequeño aprendió que volar podía ser sinónimo de libertad o de destrucción. Su padre dirigía una empresa que fabricaba timones y piezas para los aviones de combate cero, los mismos que surcaban los cielos hacia la muerte. Esa contradicción de crecer entre sueños de vuelo y el ruido de la guerra marcaría toda su obra, porque en el cine de Miyazaki volar nunca es neutro, es bello y es evasivo, pero a la vez es responsabilidad y dolor. Durante su infancia, la familia Miyazaki debió huir varias veces por los bombardeos, y una de esas imágenes lo iba a perseguir para siempre. Su madre, enferma de tuberculosis, siendo evacuada en un carrito de madera, mientras las llamas devoraban la ciudad. Más que un recuerdo, un cuadro en llamas que se grabó en su alma. Ella pasó más de 8 años postrada, y su fragilidad física contrastaba con su fuerza intelectual. Ella era muy culta, muy aguda y profundamente crítica. Muchas de las protagonistas fuertes e independientes de Miyazaki llevan su espíritu, aunque él rara vez lo admite. El pequeño Hayao, tímido y obsesivo, descubrió muy pronto dos refugios, el dibujo y los cuentos. Pasaba horas copiando ilustraciones, dibujando árboles, dibujando paisajes, dibujando personajes que aún no tenían nombre. Dejó de comer carne después de leer Bambi, incapaz de soportar la violencia. Su sensibilidad era tan grande como su dificultad para expresarla en palabras. Por eso eligió las imágenes. Por eso eligió el trazo. Fue un lector muy voraz de mangas. La obra de Osamu Tezuka, el dios del manga, lo marcó profundamente, aunque con los años tomaría distancia del estilo. Mientras otros niños soñaban con héroes musculosos y victorias claras, Miyazaki se interesaba más por los matices, por las zonas grises, por lo que no se decía. El asombro no venía del golpe, sino del susurro. Con el paso del tiempo la guerra quedó atrás, pero no dentro de él. Se convirtió en un recuerdo fantasma, una sombra persistente que reaparecería una y otra vez en sus películas. En Nausicaa del Valle del Viento, en El Castillo Ambulante, en El Viento se levanta. Porque para Miyazaki hablar del pasado no es mirar atrás, sino advertirnos hacia dónde vamos. En esa infancia que estuvo marcada por el miedo, la enfermedad y el desarraigo, nació el germen de algo más poderoso también, el asombro. Una forma de mirar el mundo que no se perdió con los años, una curiosidad feroz, casi infantil, que lo llevó a convertir la fragilidad en belleza, el dolor en arte y la melancolía en mundos que respira. Además de la guerra y de la enfermedad de su madre, otro elemento definitorio en la infancia de Miyazaki fue el desarraigo emocional. Su familia se mudaba con frecuencia, y aunque vivían en relativa comodidad económica gracias al negocio de su padre, en lo afectivo la distancia era muy constante. Su madre, aunque influyente en su pensamiento, era una figura físicamente ausente, y a su padre lo trató siempre con mucho respeto y recelo, representaba ese Japón práctico, empresarial, desconectado del alma que Hayao buscaba. Durante sus años escolares, Miyazaki no destacó en lo social, era muy retraído, era silencioso, era casi invisible para sus compañeros. Pasaba el tiempo dibujando, leyendo, observando. En vez de participar de juegos o deportes, simplemente se sentaba a contemplar la lluvia caer sobre las ramas, o imaginaba mundos bajo la superficie del río. Era un niño que ya vivía entre planos, el visible y el que no se ve. Un momento clave en su juventud fue a los 17 años, cuando vio una película de animación que lo transformó para siempre. La Serpiente Blanca, de 1958, el primer largometraje animado a color producido en Japón. Esa historia lo emocionó profundamente. No era solo el relato fantástico lo que le tocó, sino la posibilidad de que el dibujo,
ese lenguaje íntimo que él ya había usado en su soledad, pudiera hacer sentir a otros lo que él mismo no podía decir con palabras. Y ese fue el punto de quiebre. Ese día particularmente no decidió hacerse animador. Decidió dedicarse más a contar historias. Él entró a la Universidad Gakushin para estudiar ciencias políticas y económicas, aunque en realidad nunca se sintió a gusto. Lo suyo no era el análisis estructural del mundo, sino el mundo interior. Pero esa formación le ayudó a comprender más claramente los sistemas, las jerarquías y los conflictos sociales que luego integrarían su cine, particularmente en películas como La princesa Mononoke o Náusica. Pero su verdadera educación comenzó cuando ingresó a trabajar como intercalador en Toei Animation en 1963. Allí conoce a Isao Takahata, quien se iba a convertir en su colaborador, en su mentor y en su contrapunto más importante. Takahata aportaba mirada social, sensibilidad narrativa. Miyazaki, en cambio, traía un mundo visual explosivo, una imaginación desbordada. Y juntos formaron la base de lo que más tarde sería Estudio Ghibli. Durante los años que él estuvo en Toei Animation, él trabajó en producciones como Halls, Príncipe del Sol, Lupin III y Future Boy Conan. Y ya entonces se notaba algo distinto en su animación, una atención muy centrada en el movimiento, en el viento, en los gestos pequeñitos. Mientras otros animadores se enfocaban en la acción, Miyazaki simplemente mostraba a un personaje mirando al horizonte o parándose a amarrarse un zapato, y lograba que eso dijera más que cualquier diálogo. Esa juventud marcada por la observación, por el aislamiento y por la búsqueda de belleza en lo cotidiano fue esencial, porque Miyazaki no aprendió a dibujar mundos, aprendió a sentirlos, y luego encontró una forma de que nosotros también pudiéramos hacerlo. La historia de Ghibli no comienza con una gran inversión y con un manifiesto artístico. De hecho, comienza con una película bastante improbable, hecha a pulso, que nadie se esperaba que cambiara el ritmo del cine japonés a tal escala. Náusica del Valle del Viento de 1984. Esta película estaba basada en un manga que el propio Miyazaki había escrito y dibujado, porque nadie quería producirle una película original sin que ya existiera como una obra previa. Y Náusica fue más que un éxito comercial. Fue una declaración de principios. La animación no tenía que ser ni infantil, ni cómica, ni sencilla. Podía ser de hecho épica, ecológica, filosófica e incluso femenina. Podía tener guerras sin héroes, criaturas sin explicación y una protagonista que salvaba al mundo sin levantar la voz. El impacto de Náusica fue tan profundo que la productora Tokuma Shoten le propuso a Miyazaki y a su colaborador, el ya consagrado Isao Takahata, fundar su propio estudio. Y así es como en 1985 nace Estudio Ghibli. El nombre Ghibli proviene de un viento cálido del Sahara, usado por los aviadores italianos, y la metáfora es bastante clara. Ghibli venía a sacudir los vientos estancados de la animación. No con estruendo, sino con una brisa firme y constante que iba a transformar para siempre el paisaje del cine. Desde sus comienzos, Estudio Ghibli se planteó como una fábrica de mundos, no de productos. Sus películas no obedecen a fórmulas ni a necesidades del mercado, no hay secuelas, no hay merchandising como prioridad, no hay héroes así predecibles ni finales cerrados. Lo que hay son caminos, hay procesos y hay muchos silencios. La técnica casi siempre tradicional es parte de esa filosofía. Mientras la mayoría de estudios comenzaban a migrar a la animación digital, Miyazaki insistía en dibujar a mano cada fotograma, con un equipo de artistas que compartían su obsesión por los detalles mínimos, como el vaivén del polvo en una habitación, la brisa que mueve el pasto, el momento exacto en que una sombra toca un rostro. Porque en esos detalles, decía, habita el alma de la película. Estudio Ghibli también revolucionó a los protagonistas de las historias. En lugar de príncipes, soldados o superhéroes aparecen niñas comunes, muchas veces solas, desplazadas o en tránsito. Chihiro, Náusica, Kiki, Shita, todas ellas muy fuertes, pero sin necesidad de violencia. Vulnerables pero sin caer en el estereotipo. Miyazaki ha dicho que no crea a los personajes para enviar un mensaje feminista, sino porque es así como él ve el mundo, lleno de mujeres complejas, activas, capaces de cambiar su entorno sin necesidad de fuerza bruta. Y si bien Ghibli nunca proclamó una ideología, todas sus películas están cargadas de posturas éticas muy profundas, críticas al militarismo, relaciones conflictivas con la tecnología, defensa del medio ambiente, mirada compasiva hacia lo diferente y búsqueda de armonía por encima de la victoria. La revolución de Ghibli fue silenciosa, no gritó. Y no gritó porque nunca necesitó justificar su profundidad con ningún cinismo. Simplemente se confió en que el espectador, niño o adulto, podía entender sin que se le explicara todo. Y con cada película, Miyazaki y su equipo tejieron un universo donde lo mágico y lo cotidiano coexisten, donde el crecimiento personal no es una recompensa, sino una consecuencia, y donde incluso los villanos tienen razones que los vuelven humanos. En un mundo que avanzaba rápido, Ghibli eligió la pausa. En un mercado saturado de estímulos, eligió el susurro. Y en una industria obsesionada con las franquicias, decidió hacer películas como si fueran cartas escritas a mano, para las personas que aún supieran cómo recibir. Hay autores que repiten fórmulas, pero no Miyazaki.
Él sí lo que repite es preguntas. Preguntas que se deslizan de película en película como raíces subterráneas, que no se contestan, se viven. Y uno de esos temas importantes, el primero es la naturaleza como lo sagrado olvidado. En la mirada de Miyazaki, la naturaleza no solamente es paisaje, es un personaje, es una fuerza viva, es una fuerza autónoma que recuerda, que sufre, que guarda rencor. Por ejemplo, en La princesa Mononoke, el bosque está habitado por dioses animales, espíritus antiguos, árboles que respiran, pero también está habitada por el resentimiento de una tierra herida por el hombre. La guerra no es entre el bien y el mal, es entre la ambición humana y un ecosistema que ya no puede sostener. En Nausicaa, por ejemplo, el mundo ha sido envenenado, pero bajo la superficie tóxica la vida sigue buscando equilibrio. Lo que parece una amenaza es en realidad una forma de purificación. Porque en el cine de Miyazaki, la naturaleza nunca destruye por capricho, solamente responde. Los personajes que logran convivir con ella, Nausicaa, Ashitaka, Shihiro, no son quienes la dominan, sino quienes la escuchan. Y esa es quizás la enseñanza más profunda, que la naturaleza no pide permiso para existir, pero sí respeto para continuar. Otro tema importante es la infancia como un espacio sagrado. Miyazaki, importantemente, no hace películas para niños, no hace películas infantiles, pero sí hace películas donde la infancia es el lugar donde aún todo es posible y donde los dilemas que los protagonistas se enfrentan son tan profundos como la adultez, pero sin la armadura del cinismo. Chihiro, por ejemplo, no salva a sus padres con poderes, lo hace trabajando, lo hace limpiando, lo hace cuidando. Kiki, o de Kiki's Delivery Service, no es una heroína clásica, es una niña que pierde su confianza y la va recuperando de poco a poco, como cualquier adolescente. En My Neighbor Totoro, la magia no resuelve nada, no cura a la madre enferma, no cambia la realidad, pero acompaña, da consuelo, permite seguir adelante, como un sueño que no soluciona pero sí suaviza. En la infancia de Miyazaki, marcada por bombardeos, enfermedad, mudanzas, nunca hubo seguridad. Por eso en sus mundos la infancia no es un refugio, es un camino. Y crecer no es dejar de soñar, sino aprender a llevar esos sueños en silencio, como una linterna que uno guarda por si se va la luz. Otro tema que ya mencionamos antes es el vuelo, como símbolo de libertad pero de nostalgia. El aire está en todas partes, aviones imposibles, planeadores, castillos flotantes, brisas que mueven los árboles. Volar en las películas de Miyazaki es deseo, pero también es duelo. Desde Porco Rosso, el piloto melancólico que ya no cree en la humanidad, hasta el castillo flotante, donde una ciudad flota como una promesa perdida, el cielo es un espacio entre mundos. Ni arriba ni abajo, ni real ni sueño. Y en El viento se levanta, quizás su obra más íntima y más madura, el protagonista diseña aviones sabiendo que los usarán para matar. El vuelo ya no es símbolo puro, es contradicción. Es belleza pero con culpa. Miyazaki ama los cielos, pero sabe que no podemos vivir en ellos. Por eso sus personajes siempre terminan volviendo al suelo, totalmente transformados, porque volar en su universo no es escapar, es simplemente elevarse para mirar desde otra perspectiva. Otro tema súper común es la guerra y las cicatrices invisibles que deja. No hay película de Miyazaki que no lleve la sombra de una guerra, a veces abierta como en Mononoke o Nausicaa, a veces como un recuerdo traumático como el viaje de Chihiro, donde los papás que se transforman en cerdos evocan una generación devorada por el consumo. Pero él no glorifica el combate ni celebra la victoria. Sus guerras no tienen ganadores, solamente tienen consecuencias. Y lo que queda después es dolor, pérdida pero a la vez reconstrucción. Su cine es tremendamente antibélico, pero no es panfletario, porque para Miyazaki la única revolución verdadera es la compasión, y el único acto heroico es seguir adelante sin volverse piedra. La identificación del otro, no como amenaza, sino como espejo, es un gran tema en las películas de Miyazaki. En los mundos de Ghibli, los monstruos tienen corazón, mientras los humanos a veces lo pierden. No hay antagonistas planos. Incluso los personajes que parecen villanos, como Yubaba en el viaje de Chihiro, o Lady Eboshi en Princess Mononoke, tienen motivos, tienen pasados, tienen fragilidades. Un gran ejemplo de esto es el Sin Cara. Esa figura muda y devoradora del viaje de Chihiro representa la soledad que todos llevamos dentro. Pero también es una posibilidad de sanar, porque en ese universo de Miyazaki la redención no es un acto final, es solamente una forma de mirar al otro con ternura. Los temas de esa obra de la obra de Miyazaki no son lecciones, son invitaciones a detenernos, a sentir, a recordar que quizás el mundo aún tiene lugares donde el alma puede respirar. Voy a profundizar en la película quizás más famosa de Ghibli de Miyazaki, que es El viaje de Chihiro, que es como el rito de crecer en un mundo que no explica. Chihiro no tiene poderes, no tiene espada, no tiene sabiduría ancestral. Es una niña de 10 años, tímida, asustada, aburrida del mundo adulto. Pero cuando atraviesa un túnel que parece un pasaje abandonado y entra en un mundo de espíritus y dioses olvidados, comienza un viaje de transformación que no ocurre a través de la magia, sino del trabajo, de la resistencia y de la ternura. En esta película Miyazaki construye un universo inspirado en el folclore japonés, en el Shinto y en la arquitectura de los onsen, de los balnearios tradicionales japoneses, pero no busca representar una religión o una mitología completa.
Este es un mundo donde los dioses están cansados, donde los espíritus consumen sin medida y la magia se ha vuelto una mercancía. La casa de baños, el onsen, es el corazón de la película. Es un lugar de purificación espiritual que se ha corrompido con el paso del tiempo. Todo allí gira en torno al consumo, a las transacciones, a las jerarquías. Chihiro llega allí buscando salvar a sus papás convertidos en cerdos por su glotonería y acaba convirtiéndose en algo mucho más profundo, una trabajadora silenciosa, invisible pero que va reconstruyendo su identidad paso a paso. Cuando Chihiro entra al mundo de los espíritus debe entregar su nombre a Yubaba, la bruja regente del lugar, y ella se lo quita como parte del contrato laboral, solamente le deja un carácter de su nombre original, Zen. Esta acción, que está inspirada en leyendas tradicionales japonesas, tiene una carga simbólica súper poderosa. Perder el nombre es perder la identidad. Pero Chihiro, a diferencia de los otros héroes, no pelea para recuperarlo. Se limita a aprender, a escuchar, a observar y se va adaptando y poco a poco empieza a recordar quién es, no a través del discurso, sino a través del gesto, de la acción. Este viaje no se trata de matar al monstruo, se trata de reconocerse a uno mismo en lo que uno hace, en cómo se cuida a los demás, en cómo sobrevive sin volverte piedra. Esta película tiene personajes extremadamente simbólicos. Uno de los que más me gusta es Yubaba, la bruja entre comillas mala, es poderosa, es ambigua, es codiciosa, pero también es muy maternal. No es una villana clásica, definitivamente representa al sistema, al control, a la estructura. Es la jefa, la empleadora que te explota, pero al mismo tiempo te protege. Es la autoridad que impone reglas que no entiende del todo. El Sin Cara es el personaje más enigmático, es una figura muda, por supuesto sin rostro, que se adapta a lo que los demás proyectan. Cuando se le da poder, dinero o comida, se desborda en violencia. Cuando se le ofrece compañía y contención, como lo hace Chihiro, se calma, y es un reflejo del deseo y de la soledad. También está Haku, es un espíritu con forma humana, atado también por el robo de su nombre, es guía, es una sombra. Representa un pasado que Chihiro ha olvidado, es el espíritu del río donde ella casi se ahoga de niña. Su relación es más emocional que romántica, más espiritual que narrativa. Miyazaki en esta película eleva el trabajo físico, limpiar, barrer, cocinar, servir como una forma de transformación. Cuando Chihiro limpia el cuerpo putrefacto, el espíritu apestoso está haciendo mucho más que un acto de servicio. Está liberando una conciencia atrapada en el exceso, devolviéndole su dignidad. Esta escena se convierte en una metáfora del Japón moderno, de la contaminación, del olvido de lo sagrado en el favor del progreso, pero también es un gesto profundamente humano. La basura del mundo se limpia con manos pequeñas, no con discursos. Luego está la secuencia del tren, que es hermosísima, es silenciosa, es melancólica. Este tren va circulando sobre un mar calmo y es una de las más recordadas. Representa como una especie de viaje emocional sin promesa de regreso, porque Chihiro va hacia lo desconocido ya bien determinada, ya no como una niña que busca volver, sino como alguien que ya aceptó su transformación. El tren, si uno lo piensa, no tiene un destino, no hay estaciones anunciadas. Es solamente la metáfora del viaje interno de alguien que ha cambiado para siempre. En el final de la película, Chihiro regresa al mundo real y sus padres no recuerdan nada. Todo sigue igual, pero ella no. Ya no llora, ya no necesita que la lleven de la mano, no hay moraleja, no hay aplauso. Hay una maduración íntima, sin ningún alarde. Porque crecer no es gritar que uno ha cambiado, es saberlo, aunque nadie más lo note. La otra película, que es para mí una de mis favoritas, es El Castillo Ambulante. En esta película el castillo se mueve, camina sobre patas mecánicas, escupe humo, cruje por dentro. Es feo, es desordenado, es imposible, pero es un hogar. Y en ese hogar vive un mago que le tiene miedo al amor, una joven atrapada en un cuerpo de viejo, un fuego que respira y una puerta que se abre a muchos mundos. Así es el universo de Howl's Moving Castle, el castillo ambulante. Un lugar donde cada rincón dice algo sobre el miedo a crecer, el deseo de huir y la posibilidad de transformar el alma sin cambiar el rostro. Howl no es un héroe tradicional, Howl es hermoso, y es bastante poderoso, pero es cobarde. Huye del compromiso, de la guerra, del dolor, es un niño en cuerpo de mago, encerrado en su vanidad y su miedo a perder lo que ama. Tiene muchos nombres, tiene muchas casas, pero tiene muchas máscaras. Pero detrás de todo este despliegue mágico hay una fragilidad que conmueve. Él se transforma en pájaro para escapar, pero cada vuelo lo va deshaciendo un poco más. Su metamorfosis física representa la fragmentación de la identidad cuando se vive para evitar el dolor. A lo largo de la película, Howl no salva a Sophie. Sophie es quien lo ayuda a encontrarse, a asumir sus miedos, a quedarse incluso si eso significa perder sus alas. Por el otro lado de la película está Sophie, que comienza como una mujer insegura, resignada a una vida sin sorpresas, pero una maldición la convierte en una anciana. Esa transformación, lejos de quebrarla, la libera, porque como anciana Sophie se atreve a amar, a actuar, a hablar. No tiene que complacer, no tiene que seducir a nadie, es libre. La vejez como tal entonces se convierte en una metáfora del empoderamiento. Cuanto más vieja se muestra, más joven se vuelve su alma.
Y en momentos íntimos, la maldición fluctúa. La edad de Sophie cambia según cómo se siente, y Miyazaki no lo explica, pero nosotros lo entendemos, porque en su cine las emociones modifican el cuerpo. Interesantemente, otro personaje muy importante en esta película es el castillo en sí mismo. El castillo ambulante no tiene simetría, es feo, es frágil, no lo puedes clasificar, pero por dentro es un hogar cálido y sobre todo se transforma. Está hecho de partes recicladas, de habitaciones que no deberían conectarse, de espacios que cambian según la puerta que uno abra. Es un reflejo perfecto del alma de Howl y de cierta forma de todos nosotros. Ese castillo representa una identidad fluida, contradictoria, móvil. Es hogar, pero armadura a la vez. Es refugio y cárcel. Pero cuando Sophie lo repara, lo limpia, lo humaniza, está haciendo lo mismo con Howl y consigo mismo. Calcifer es otro personaje muy interesante. Es fuego. Y es un demonio, pero es fuego, es una llamita. Y es literal y simboliza el corazón del castillo. Que alimenta, porque calienta, porque sostiene. Está encadenado. Su poder no es del todo libre. Está atado a un contrato con Howl. A un pacto que ambos hicieron cuando ellos eran más jóvenes, cuando estaban más desesperados. De cierta manera, Calcifer es una parte de nosotros mismos que brilla, pero no arde libremente. Es el talento, es la emoción, es el deseo, pero atrapado en compromisos del pasado. Cuando Sophie logra liberar a Calcifer, no lo destruye, lo transforma. Porque liberar no es renunciar, es reformular el vínculo sin perder el calor. Esta película ocurre en el marco de una guerra y a diferencia de Chihiro, Totoro tiene una guerra que es visible, que es concreta, con bombas, con ejércitos y con destrucción. Pero no hay una explicación de los motivos, no importa quién tiene la razón. Es absurda, y eso es lo más realista de todo. Miyazaki en entrevistas dijo que esta película fue su forma de responder a la invasión de Irak en 2003. Para él la guerra moderna no necesita épica, necesita crítica. Y por eso Howl no quiere luchar. No por cobardía, sino porque la belleza no debe servirle al odio. Esta postura antibélica es sutil pero muy firme. En un cine donde muchos buscan héroes que destruyan al enemigo, Miyazaki nos ofrece un mago que intenta proteger sin matar, desobedecer sin violencia y amar sin dominar. La relación entre Howl y Sophie no es romántica en el sentido clásico. No hay besos teatrales, no hay promesas eternas. Pero sí hay silencios, hay cuidado. Hay momentos en donde uno sostiene al otro sin decirlo. Miyazaki nos da a entender aquí que el amor verdadero no transforma al otro, lo revela. Sophie no cambia a Howl, pero le permite mostrar su esencia y viceversa. Y al final no es espectacular, no hay fuegos artificiales. Solo hay dos personas que se aceptan, que se perdonan, que deciden quedarse. En el castillo ambulante, Miyazaki nos dice que no somos una sola cosa, que podemos ser bellos y frágiles, cobardes y valientes, jóvenes y viejos al mismo tiempo, que no hay una identidad fija ni una forma pura de amar o resistir, que el hogar no es un lugar sino un vínculo, y que muchas veces para sanar al mundo basta con cuidar un castillo que camina con dificultad pero que aún sigue en pie. Hayao Miyazaki ha anunciado su retiro más veces de las que se pueden contar con una sola mano. Cada vez lo hace con seriedad, con voz baja, como con quien por fin ha decidido cerrar el taller. Pero el mundo y quizás él mismo ya no le creen del todo. Porque aunque el cuerpo envejezca, hay preguntas que siguen latiendo. Y mientras esas preguntas existan, el lápiz vuelve solo a la mano. Uno de sus últimos regresos fue El niño y la garza, The Boy and the Heron, en 2023. Una película que muchos han llamado como su testamento. Pero incluso esa película que parece tratar sobre la muerte, sobre el duelo, sobre la trascendencia, no es una despedida. Es de hecho otra puerta abierta, otro túnel. Otro paisaje que él nunca nos va a explicar. Nos lo va a dejar como una sensación flotando. Miyazaki no cierra ciclos, simplemente los disuelve en el bien. Su legado no se mide ni en taquilla ni en premios, aunque tiene de sobra. Se mide en algo más invisible, en la forma en la que sus películas han enseñado a generaciones enteras a ver distinto, a detenerse en una gota que cae, a escuchar el murmullo del bosque, a mirar con ternura lo que nos da miedo. Algunos estudios como Pixar, directores como Guillermo del Toro, Mamoru Hosoda, Makoto Shinkai o Tom Moore han declarado sin tapujos la influencia de Miyazaki, pero ninguno ha logrado replicarlo del todo porque lo de Miyazaki no es una fórmula, es sensibilidad. Es una mezcla muy precisa de melancolía y esperanza, de belleza y de pérdida, de infancia y de sabiduría. El propio Miyazaki desconfía de los homenajes, él se burla de la nostalgia, de los fans, de las entrevistas, él no quiere ser ídolo. A él lo que le interesa es seguir buscando, aunque sea dentro de sí mismo, aunque ya no tenga respuestas, aunque el mundo le pida que se detenga. Y por eso es que quizás sigue volviendo, porque en el fondo sabe que lo que hacen no es solamente animación, es memoria, es consuelo, es viento tibio que se cuela por una ventana, es lo que no se ve pero que permanece. Hayao Miyazaki no inventó mundos para que los entendiéramos, los dibujó para que los sintiéramos, para que por un instante dejáramos de correr y recordáramos lo esencial, que la magia no está en lo extraordinario, sino en lo invisible. En ese instante en que alguien respira hondo, en el silencio antes de una palabra, en la mirada de una niña que no sabe si seguir o volver. Y tal vez
En ese susurro leve que cruza sus películas, en ese viento que no se ve, pero mueve las hojas, todavía esté él, dibujando sin prisa, en alguna habitación llena de papeles, preguntándose por qué necesitamos y por qué seguimos necesitando que alguien nos recuerde cómo mirar el mundo con ojos nuevos. Gracias.